Hola, soy Ricardo Garrido. Esto es La Pura Verdura. Y en nuestro segmento Entrevistas con Ají tenemos a Pablo Secada. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿qué Un tal? gusto tenerte aquí. Gracias por invitarme. Cuéntanos un poco, Pablo, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Pablo Secada? A ver, yo he trabajado la mitad de mi carrera en políticas públicas y la mitad en finanzas. Y una parte menor del tiempo en políticas públicas en política. En política empecé en el 2001. Había tenido una experiencia con el equipo de políticas públicas que hizo las reformas y las implementó, pero en política y como analista, porque trabajaba en un banco de inversión y acá en el Perú, para diferenciarme de los analistas más experimentados, me sugirieron que me metiera a entender un poco más la política. Pero en política, en campaña política, en el 2001, en la campaña de Lourdes presidencial, y de ahí ya me quedé. Entonces eso es en resumen, finanzas, políticas públicas y un poco de política. ¿Siempre has sido partidario del PPC? No había sido partidario en ningún partido hasta el 2001 y me inscribí en el PPC en el 2010. Yo era del PPC, pero no había firmado ningún papel, como soy yo. ¿No? ¿Para qué firmas si en verdad ya eres? Si el corazón está con sí, el PPC. El corazón es verde, no tanto, pero así fue. Entonces en el 2010 en lo que me matriculaba para ser candidato a regidor, me hicieron firmar dos papeles, uno para ser candidato a regidor y otro para ser del PPC. Así fue en realidad. Así fue el nacimiento, digamos, Sí, de todo. el formal. He estado viendo un poco de tu CV, Pablo, y he visto que has estado, bueno, eres economista de carrera, ¿no? Has estudiado en la Pacífico, también has estudiado en la Universidad de Chicago. Sí. En este caso, mi pregunta va más por el lado de que las personas del PPC, todas tienen una formación académica. Algunos sí, otros no. Es un partido de abogados, ¿no? La mayoría son abogados. En la política peruana y en las políticas públicas peruanas hay un montón de abogados, ¿no? Yo no tengo nada contra los abogados, tengo un montón de amigos abogados, pero en verdad me parece que como que vienen sobrando, ¿no? Porque Son demasiados. sí, creen que lo que está en el papel es la verdad, ¿no? Ajá. Entonces, si tú vas al Congreso y ves cómo hacen una ley, o vas al Consejo y ves cómo hacen una ordenanza, te das cuenta que el nivel es bastante pobre, ¿no? Entonces, que lo que sale de ese proceso, que encima está jaloneado por mafiosos, por mercantilistas, por políticos que solo quieren su beneficio, eso lo tomas como si fuera escrito en piedra porque Dios bajó un día al monte y te entregó las tablas. No, así tampoco son las cosas. Claro. Te lo preguntaba por qué, porque, o sea, por lo que veo en el tema de tu experiencia con la economía, mi pregunta va más por el lado de ¿qué harías tú como el tema, ahora con el tema de la reactivación económica, justamente por el tema del COVID? Lo primero es que tienes que contener el virus, ¿no? O sea, si tú estás haciendo 25.000 pruebas diarias de moleculares o de antígenos, pero no estás rastreando. O sea, si me toman una prueba a mí y salgo positivo, lo que deberían de preguntarme es con quién he estado en los últimos 15 días. Ir donde las personas con las que he estado y tomarle pruebas a ellos, ¿no? Y así vas siguiendo el rastro del virus y vas conteniéndolo mucho más rápido, ¿no? Claro, pero eso sería de parte del punto de vista, digamos, del virus. Del virus. Pero mientras no se contenga el virus, la economía no se va a recuperar. Ok, quiero andar más por ese lado. ¿Cómo hacemos para que la economía nuevamente vuelva a tener un avance, o sea, pueda avanzar? Más nuevamente? allá del virus, bueno, es fácil de hacerlo, pero requiere pues que el gobierno haga 3 o 4 cosas, ¿no? ¿Cuál sería netamente tu propuesta si es que llegas al Congreso para que se pueda reactivar la economía? El programa más potente de reactivación fue Reactiva. Reactiva es un programa del Banco Central del Ministerio de Economía y Finanzas. El congresista no lo puede cambiar. Solo puede pedirle al gobierno que lo haga bien. En realidad, en reactivación económica es poco lo que un congresista puede hacer con leyes. Más es lo que puede hacer representando a los peruanos ante las autoridades encargadas, que son el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Superintendencia de Banca. O sea, concretamente, digamos, para poder Reactiva reactivar... no se debería pagar ahorita. Reactiva, que se empieza a pagar en mayo, se debería extender. De manera que la primera cuota todavía no se paga en mayo, sino se paga después. Porque ¿qué va a hacer un comerciante, por ejemplo, que tiene que pagar Reactiva si no está vendiendo lo que debería, ¿no? Eso es central, ¿no?
la superintendencia de banca le permitió a los bancos que reprogramen créditos sin que provisionen más. Provisionar es que si a mí me prestan 100 y yo no pago los 100, tengo que ir pagando hasta que los 100 desaparecen del balance del banco. Tiene que gastar el banco 100 soles durante un periodo, ¿no? Entonces, cuando les permitieron reprogramar, en esencia le dijeron, tranquilo, provisiona, pero después, ¿no? Claro. Esa norma de provisiones también tiene que volver a extenderse, ¿no? En el gasto público, que muchos congresistas dicen que sí, que sea obra pública, no están entendiendo cómo funciona el gasto público. Si tú hoy día autorizas que se gasten 100 millones de soles en obra pública, no se gastan mañana ni pasado, se gastan en los siguientes meses. Pero por eso, o sea, básicamente lo que tú propones llegando al Congreso, ¿qué cosa es? Acortar plazos para hacer obras. Reactiva, el tema de reactiva. La reprogramación, y después no esperaría hasta el Congreso. Deberíamos empezar a trabajar ahora. Porque si nosotros hoy nos ponemos de acuerdo, los partidos que vamos a estar representados en el Congreso, y realmente nos ponemos de acuerdo y acordamos en una forma de acelerar la obra pública, la vamos a ver en asociaciones públicas privadas en promedio en 4 años. Claro, pero eso tú dices ahorita, o sea, si se ponen de acuerdo todos. La pregunta es, ¿podríamos ponernos de acuerdo en este Congreso nuevo que está viniendo? No, lo que tienes que hacer es trabajar con la gente con la que puedes trabajar. O sea, si estuviera en el Congreso actual, al señor Urresti yo no le daría ni la mano, ¿no? Entraría al mismo cuarto donde está él y miraría por otro lado, así como chibolo peleado con su enamorada, ¿no? O sea, no, claro. Con él no es, ¿no? Porque, o sea, mucho de la mano de lo que estamos conversando va del punto de vista, o del lado, digamos, del tema de la, digamos, ¿qué podría decirte? Esta suerte de viveza de que cada uno de los políticos jala para su agua para su molino. O sea, lo vemos palpable con el tema, por ejemplo, ¿qué opinas del tema de la vacunación? De estas personas que se han vacunado y que no son de la primera línea, ¿no? Una vergüenza, ¿no? Son unos miserables, ¿no? Y todos salen con excusas más tontas que las otras, ¿no? No, es mi hija, pero ella qué iba a saber, porque solo trabajaba, ¿no? Te tengo que hacer una pregunta. Sí. ¿Tú te has vacunado? No. No te has vacunado, no estás en la lista. No lo he revisado, te soy sincero, no lo he revisado. No estás en la lista. No. Eso significa que no tengo tanto estatus. ¿Bengolea está en la lista? No lo he visto en la lista. ¿Alguno del PPC está en la lista? Entiendo que hay un señor que está en la lista, pero yo nunca había escuchado su nombre. Y si está en la lista como partido, ¿qué están haciendo ustedes? Deberían expulsarlo del partido. ¿Deberían o lo van a expulsar? Depende de un tribunal de ética. Okay. Nosotros podemos plantearle al tribunal de ética que revise su caso y que actúe, pero es decisión del tribunal de ética. Yo creo que deberían sacarlo hoy, ¿no? Todas las decisiones, digamos, en relación con, por ejemplo, el tema de la vacuna, que estamos conversando algo, o el tema de, digamos, algo malo que hayan hecho algunos de los candidatos, ¿siempre se discuten en ese tribunal de ética o se discuten como partido en sí? En general, el tribunal de ética del PPC, a mí, en una buena medida, me parece un saludo a la bandera. Porque tenemos un montón de casos en que hay PPCistas que no deberían ser parte del partido ya. Si te quieres que te ponga un ejemplo bien cercano a ustedes, así como donde estamos pisando, el alcalde de Santa Anita. Más o menos quería llegar a ese punto, pero ya que tú lo estás tocando, me parece bien. Mira. O sea, ¿cómo se va a enfrentar un señor a un proyecto que discutimos en el Consejo cuando yo era regidor en el 2010 al 2013? Años después, un proyecto en el que no hay ninguna duda, porque este es un terreno de la Municipalidad de Lima, y más allá de qué dice un papelito, ¿no? Si tú eres político, tú no tienes que guiarte por los papelitos. No estoy diciendo que incumplas la ley. Lo que estoy diciendo es que tú representas a ciudadanos que quieren que hagas cosas por el bien común, ¿no? Es obvio que poner un mercado con las personas que están asentadas acá trabajando le conviene a la sociedad. Alternativamente, armar un parque temático en un terreno de esta magnitud, en este lugar, solo se explica porque los señores del parque temático saben compartir, digamos, su beneficio con terceros, ¿no? Porque no hay otra explicación posible para hacer una cosa de esa... Y cuéntame, por ejemplo, pregunta simple. ¿Tú crees que Bengolea salga presidente? No, yo creo que no va a llegar. Yo creo que se va a definir la elección entre Lescano, Verónica Mendoza, Keiko Fujimori y quizás uno más. Pero en realidad creo que es entre ellos tres. Correcto. Y si, digamos, no pasa la valla, el PPC, ¿continuarías con el PPC? La valla depende de nosotros. La valla depende de que saquemos nosotros 5% de los votos nacionales al Congreso y metamos al menos 2 congresistas en 2 circunscripciones electorales distintas. Si el jurado nacional no corrigió
el error que nos permita a nosotros seguir en el proceso, pero sí lo hace el Poder Judicial, sí vamos a pasar la valla. Si el Poder Judicial no nos deja competir, se acabó, ¿no? Pero vamos a ponernos en el supuesto es como ir a jugar un como partido de dicen fútbol y estar jugando por el costado, te tocan la bola, todo, centras, Ok. todo, pero no puedes meter gol. Claro, pero Está prohibido meter gol. vamos a ponernos en el supuesto negado. En el supuesto negado, opa, de que el No, es que PPC no pase la valla. No va a haber PPC. No va a haber PPC. El partido va a tener que volver a inscribirse. Ok, pero la pregunta es, ¿cambiarías de partido? No, no cambiaría de partido. Posiblemente lo que haría es que con las mismas personas que he trabajado en los últimos 20 años, ¿no? Trabajaríamos para registrar un partido. Eso es lo que seguramente pasará. Ya no reinscribirían el PPC, sino trabajarían en otro partido. Una opción es que sea el PPC, otra es que sea otros, otras que sean dos, ¿no? Pero, o sea, ya por bastantes años hemos jalado un ancla, ¿no? Ya en algún momento tenemos que soltar. ¿Conseguirías el PPC ancla. un ancla? En general no, pero hay una parte del PPC recontra ancla, ¿no? Te acabo de hablar de Nole en Santa Anita, ¿no? Y por ejemplo, digamos que por ejemplo el PPC, como digamos, ¿no? Tú llegas al Congreso y uno de esos, ese tipo de alcalde que acabas de mencionar hace un momento, continúa con este tipo de acciones, entorpeciendo el tema de la formalización, ¿qué harías? Hacer lo correcto, como lo hice en el Consejo. En el Consejo estábamos partidos, porque el señor Raúl Castro, que era el presidente del partido, representaba una fuerza política distinta de la Lourdes Flores o Marisol Perestello, que son las personas con las que yo trabajo. Y no nos peleábamos en el Consejo, ¿no? Pero sí discutíamos dentro del partido. Porque, por ejemplo, pasaban expedientes de zonificación en nuestra nariz, ¿no? Entonces, yo no estoy en el Consejo para estar cobrando 10.000, 20.000 o 30.000 dólares para pasar un expediente de zonificación, ¿no? ¿Qué opinas del tema de la unión civil? Me parece bien, yo creo que debería llamarse matrimonio, no unión civil. Son los mismos derechos exactamente iguales, salvo el pequeño detalle que en un caso le dicen unión civil y en otro matrimonio civil. Si yo soy una persona que vivo con mi pareja del mismo sexo, ¿por qué no va a tener el derecho de llamarle a mi unión matrimonio si eso me hace feliz? Y eso no tiene por qué hacer sentir mal a nadie, ¿no? Hay personas que son... Sí estás consciente que mucha parte del electorado cree que es muy no debería conservadora. llamarse, y son conservadores, ¿no? Sí, y yo entiendo su posición, yo no estoy diciendo que son malas personas, ni mucho menos, pero yo pienso en el derecho de la persona que se quiere casar y en que hay que personas que pensamos así como te estoy diciendo ahora, ¿no? Que también tenemos derecho a expresar nuestro punto de vista, ¿no? Correcto. Pero si estás consciente de que esa parte del electorado va a dejar de votar por ti por Sí, justamente haber dicho que debería llamarse matrimonio. Cualquier tema que polarice va a perder o ganar. Y tú puedes tomar dos posiciones. O la posición de hacerte el sonso y un día estoy contigo y mañana estoy con el otro, ¿no? O en la posición de tomar posición. Como tienes que tomar posición en la política peruana a cada rato, porque te cruzas con mafiosos a cada rato, mejor es pues tomar posición en todo, ¿no? Y yo no practico esto, digamos, es inherente a mi personalidad, pero creo que hay que ser así. Correcto. Justo ahora, hoy día estaba leyendo los diarios y estaban hablando justo del tema de la eutanasia. ¿Qué opinión te merece el tema de la eutanasia? Ese derecho que está reclamando, por ejemplo, esa persona. Bueno, ya se lo dieron, ¿no? Y me parece bien que se lo hayan dado. De hecho, me llama la atención que en el Perú hayan dado un derecho así, porque nuestra posición típicamente es conservadora, ¿no? Me parece bien. Me alegro por la señora que ha hecho un gran esfuerzo porque le den lo que le acaban de dar. Bueno, sí ha estado peleando un tiempo para que pueda ser reconocido, sí. ¿no? Le puedan reconocer esa. Y, digamos, ¿qué opinas, por ejemplo, del tema del aborto? En el aborto me obligaron a leer un poco porque mi posición había sido la de ser, o sea, que también se liberalice la decisión. Pro aborto. Pro vida. Ahora te explico por qué pro vida. Pro vida justo al revés de lo que dicen que son pro vida. ¿Y por qué te digo que tuve que leer? Porque yo dije, ok, ¿qué tal si me meto por el ángulo económico? Y después te hablo del ángulo ético. Y me metí. Michael Grossman en 1983 hizo un paper que mostró que la mortalidad infantil cae 20% con el aborto. Y de ahí en adelante hay una gran cantidad de papers que muestran que el aborto promueve la vida. Aunque suene paradójico, pero no es paradójico. Si una mujer, una chiquilla, va a que le practiquen un aborto clandestino, posiblemente mueran el niño y ella. Entonces mueren más personas sin el aborto que las personas que mueren con el aborto. El aborto es pro vida.
Y no te estoy diciendo una cosa que se me ha ocurrido ni que me viene de leer los cartelitos que dicen atraso menstrual en el piso con Z. Te estoy leyendo papers de Michael Grossman, de Steve Levitt, que es otro discípulo de Gary Becker, que es un profesor de la Universidad de Chicago, era un profesor que ganó el Nobel, que lo que él dice es que el aborto reduce el crimen en la siguiente generación. Claro, pero eso es si vemos del punto de vista económico. O sea, porque, no, de la vida, por ejemplo, de la cantidad de vidas que se salvan. Si esta persona decide abortar, o sea, obviamente no voy a ser pitonizo, pero tampoco puedo saber que esta persona que fue abortada, por así decirlo, no tuvo de repente la cura del SIDA o la cura del cáncer. O sea, a lo que me refiero es que hay una posibilidad, como dices tú, del 20% que pueda salvar, digamos, niños o madres, y también hay otra posibilidad que no está estudiada, de que pueda encontrar la cura a algo o pueda dar una solución que no hayamos visto normalmente. Lo que yo he visto es eso, ¿no? Y lo ves en sitios como el National Bureau of Economic Research, que es el principal de Estados Unidos y del mundo en realidad, y algunas otras publicaciones académicas serias, ¿no? De la gente más seria del mundo tocando estos temas. Y cuéntame, en relación, por ejemplo, con las violaciones, ahora que se ven tantos casos de personas que no llegan a, digamos, a pisar un penal, ¿cuál sería tu posición de llegar al Congreso? En la cárcel hay demasiadas personas que no deberían estar ahí. Muchas personas que están en la cárcel deberían estar haciendo servicio social. Habrá que ver la magnitud de la afrenta y habrá que ver qué cambia el comportamiento de las personas en adelante, ¿no? Pero los casos de violación, que muchos son dentro del hogar, ¿no? O sea, es el tío, es el abuelo, es el... ¿Aplicarías la pena de muerte, por ejemplo, para los violadores? No, la pena de muerte no la aplicaría en ningún caso, ¿no? O sea, la pena de muerte no disuade y ahí sí el error que tú decías se vuelve irreversible, ¿no? Como lo ponías de ejemplo. No lo haría. Si tienen que ser penas drásticas, yo creo que muchas de las penas menos relevantes deberían ser servicio social. La violación debería ser una pena drástica, pero, insisto, hay un problema grave porque es en casa, ¿no? Entonces, en parte es en casa. Entonces, la chica no quiere denunciar al tío, papá, abuelo, hermano, ¿no? Y se le vuelve un problema psicológico, porque la pobre mujer la han violado y encima se siente mal porque el que la violó duerme en la cama del costado, ¿no? ¿Y cómo callarías las voces de los familiares, por ejemplo, cuando fallece la persona que la han violado y quieren algo de retribución? Con penas drásticas, con justicia, ¿no? Pero la justicia no puede volverse una revancha social, digamos, ¿no? En la que tú hiciste algo y yo te mato, ¿no? La experiencia con la pena de muerte es pésima, ¿no? En general. Y si en regreso a mis trabajos de economía, lo que te sugiere es que no es el mejor camino, ¿no? Se cometen errores, la vida de la familia se vuelve miserable por todo un tiempo porque hay una pequeña esperanza que se salve y al final no se salva. No, es brutal, ¿no? La misma ejecución es brutal, ¿no? Correcto. Muy bien. Muchas gracias por venir, Pablo. Tus palabras finales, por favor, para el electorado. Dirígete a ellos y diles por qué deberían votar por Pablo Secada. Lo que les digo no vengo a decírselo solamente, yo ya lo hice. Ya pasé por el Congreso, por la Municipalidad de Lima, por el Ministerio de Economía y Finanzas y no toqué un sol de nadie. Ya cooperé con la alcaldesa Villarán, que era de otro partido, ya cooperé con los partidos del Congreso para sacar leyes que en muchos casos no eran nuestras leyes. Entonces, lo que digo, cooperación, manos limpias y trabajo por el Perú, ya lo he hecho. Lo pueden constatar cuando quieran. Soy Pablo Secada, el número 1 del PPC al Congreso. Muchas gracias. Gracias por venir, Pablo. Esto ha sido La Pura Verdura en su segmento Entrevistas con Ají. No se olviden seguirnos a nuestras redes sociales y espérenos en el próximo episodio. Tenemos más ají para darles. Gracias.